Dios bendiga tu vida, estimado hermano, estimada hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Cris Enseñanza Cristiana. Hoy seguimos con estos temas de las características de una iglesia saludable. Y hoy toca hablar acerca de recursos. Y cuando hablamos de recursos siempre se nos viene a la mente dinero, pero no necesariamente solamente es recursos. La iglesia tiene muchos recursos, estimados hermanos. Cuando tú vienes empezando en una iglesia, tal vez tienes necesidad de alquilar un local, un equipo de sonido, comprar sillas, pizarra, material para escuela dominical. Tal vez estás pensando en otras cosas materiales que necesita la iglesia que son importantes. Y a veces pienso, a mí me ha pasado, que quieres motivar a la iglesia para que aporte, para que dé, y a veces no ves la motivación de la iglesia a dar. Y a veces victimizamos a los miembros de la iglesia porque decimos que no, es que pobrecitos no tienen mucho dinero, ellos pasan con muchas dificultades, pero déjame decirte que no es así, no debe de ser así. La Biblia menciona mucho acerca de que cómo Dios nos prospera y nos bendice cuando nosotros damos. Y no necesariamente hay que dar dinero, aunque es importante, estimados hermanos, más en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. Pero cuando hablamos de recursos, hablamos de tres T: tiempo, tesoros y talentos. Tiempo, tesoros y talentos. Entonces, cuando la gente de la iglesia está motivada por una visión motivadora, cuando el liderazgo de la iglesia está siempre pensando o compartiendo la visión y entrenando a otros para que puedan también ejercer liderazgo, la gente de la iglesia se siente motivada a dar. Y no solamente dinero, sino su tiempo. Participan en las actividades, siempre están buscando la manera de apoyar. No solamente participan en actividades, sino que dan tiempo a la oración, dan tiempo para los cultos. Pasa a veces que hay gente que escoge el tiempo para ir a la iglesia. El martes no voy, el jueves sí voy, el sábado tampoco, voy el domingo, este domingo no voy. O sea, ¿y por qué la gente pone qué día va a ir y en qué cosas va a participar? Dirán porque estoy ocupado haciendo muchas cosas de mi familia o compromisos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. Cuando la gente no está comprometida con una visión que los inspire, no va a dar su tiempo. Pero cuando la gente está motivada, lo va a dar así. Va a dar todo su tiempo para el servicio de la iglesia. Con esto no digo que descuide su familia, su trabajo, sus compromisos personales, sino que le dé el tiempo a Dios que debe de darle. Y no necesariamente es tiempo también de iglesia, sino tiempo personal, tiempo de crecimiento para ellos. Están haciendo sus devocionales, están orando, están intercediendo por otros. Talento. Ya hablamos en el tema anterior acerca del cuerpo ministrante, que cada miembro tiene que estar sirviendo según sus dones, pero también la iglesia, a veces hay mucha gente que tiene muchos dones y a veces no los ejerce porque no están motivados, como decíamos la vez anterior, pero también los talentos. Y cuando hablamos de talento, hablamos de gente que sabe tocar un instrumento, que sabe cantar, gente que sabe decorar, gente que es abogada, maestro, electricista, albañil, que sabe guiar, que sabe administrar. Todo ese tipo de personas tenemos en la iglesia y que pueden servir a otros, estimados hermanos. Entonces, la gente al a sentirse motivada en la iglesia en la que están, que sabe que le apunta a algo, entonces aporta también sus talentos al servicio de la iglesia. ¿Y qué más decir de tesoros, de dinero? Entonces, los diezmos se multiplican, las ofrendas se multiplican, las primicias se multiplican, porque la gente está motivada por esa iglesia donde se está organizando, estructurando para un solo fin, un propósito: llevar este evangelio a los perdidos. Entonces, en los recursos debemos de aprovechar lo que hay en la iglesia. Pero aquí cabe una pregunta, entonces, ¿por qué la gente no da? Bueno, ya dije,
porque tal vez no está motivada por una visión, no hay buenos líderes y la gente está dependiendo siempre de unos pocos hermanos que trabajan en la iglesia. Entonces, hay dos cosas que a veces pasan en la gente, ¿por qué no da? Porque no confían o no tienen esa confianza en Dios de que Él proveerá. Y lo otro, que no tienen contentamiento en lo personal. ¿Ok? Y entonces yo quiero hablar acerca de, en dos citas, en Proverbios 3, 9, 10, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y sean llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es una promesa del Señor. Y cuando hablamos de promesa, siempre hay un compromiso que hacer. Dice, voy a multiplicar todo, te voy a dar frutos, pero tienes que honrar a Jehová con tus bienes. Aquí no está diciendo que hay que entregar todo a Dios, sino que honrar con nuestros bienes. Ejemplo, si tienes un automóvil y en la iglesia se necesita un automóvil para traer a alguien a la iglesia o una familia, hay que usarlo, hay que darlo. O para las misiones o para alguna actividad. Si tienes un asador y puede servir para una actividad de una venta de carnes, dalo. Si tienes un mantel, si tienes sillas, o sea, todo lo que tienes, hónralo para el Señor. A eso se refiere, que todo lo que tenemos, pongámoslo a disposición de Dios, porque en primer lugar fue Dios quien te lo dio. Es Dios quien te dio eso que tienes. A veces decimos mi casa, mi carro, pero realmente no es de nosotros. Es que Dios nos los ha dado, nos ha bendecido, estimados hermanos. Y de eso trata este verso bíblico. Pero en Filipenses 4, 6, 7, 11 y 13 y el 19 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. O sea, de nada estemos preocupados si no sean conocidas nuestras peticiones a Dios en acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Una de las cosas que he aprendido en mi ministerio y que estoy seguro que Dios me llamó es que Él ha suplido toda mi necesidad. Y sí, dirás, yo soy ministro, soy pastor, pero también esta promesa cae a todos los hijos de Dios, estimados hermanos. Entonces, si tú eres miembro y me estás escuchando y no eres de los que da en estas 3T, tiempo, tesoros y tesoros, aprende o empieza, mejor dicho, a dar y creerle a Dios. Ten confianza en que Dios suplirá toda necesidad. Ten confianza en que Dios suplirá toda necesidad. Y ten contentamiento en lo personal. No seamos envidiosos solo porque en la iglesia hay alguien que fue prosperado y fue bendecido y nos sentimos mal por eso. No, ten contentamiento, que en su momento Dios nos dará y nos hará fructíferos. Pero a veces Dios también quiere ver cómo está nuestro corazón. También pasa de que tal vez no estamos listos para las riquezas. Créame que pasa, estimado hermano y hermana. Así que aprendemos nosotros algo con respecto a estas dos citas o estos versos que he leído con respecto a confiar en Dios, pero hay que honrar lo que tenemos porque es de Dios. Y lo otro, Él sabe nuestra necesidad y Él va a suplir nuestras necesidades. Hay que creer en la promesa de la provisión que Él va a dar.
y que no nos dejemos llevar por nuestros deseos personales, porque a veces lo que deseamos no es lo bueno para nosotros. Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros. Dejémonos guiar por su voluntad porque es buena, agradable y perfecta. Así que les he hablado acerca de los recursos y cómo aprovechar esos recursos. Pero mira que todo va, digámoslo así, en escala. Tienes que empezar primero, recuerdo siempre, visión, liderazgo, que todo el cuerpo ministrante, todo el cuerpo de la iglesia esté ministrando según sus dones y así puedas aprovechar los recursos que hay en la iglesia, estimados hermanos. Así que Dios te ha llamado a que seas fructífero, a que crezcas y te multipliques. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado. Si no te has suscrito al canal en Secris, hazlo y estamos para servirte. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima enseñanza.